Radio Universidad de Chile presenta Frecuencia Nutricional, un espacio dedicado a la difusión y discusión de temas relacionados con alimentación y nutrición. Hola a todos y a todas, muy buenos días. Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Frecuencia Nutricional, en sintonía con tu bienestar, un programa de conversación y difusión de diversos temas de alimentación y nutrición, tanto de actualidad nacional como internacional. Estamos muy felices de comenzar un nuevo programa en el que, como cada sábado, entregamos un poco nuestro conocimiento. Aquí somos estudiantes de carrera de la salud de la Universidad de Chile y hoy estoy con Vania. Buenos días, Vania. Hola, María Paz. Y también estoy con Samaria. Hola, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Bueno, así los dejamos invitados a ver otras de nuestras redes sociales, de las cuales nos pueden encontrar en Instagram como @frecuencia nutricional, en Facebook como Frecuencia Nutricional Radio U de Chile y en Spotify y YouTube como Frecuencia Nutricional. Así es, así que los invitamos a todos a visitarnos por esas redes para que estén atentos a todo lo que se viene y sobre todo con respecto al tema de hoy, que está muy interesante, que lleva por título El azúcar oculto en los alimentos. Sin duda es un tema en el que todos estamos insertos, ya sea cuando vamos a comprar, a los locales, a los supermercados, y que influye mucho a la hora de tomar la decisión de comprar los alimentos. Nuestra invitada es Camila Gajardo. Ella es nutricionista de la Universidad del Desarrollo, es diplomada en nutrición deportiva de la Universidad Católica y actualmente trabaja en consultas nutricionales online y presenciales y nos dice que es una amante de la alimentación, de una alimentación más natural y menos procesada y que le encanta cocinar y hacer TikToks. Así que le damos la bienvenida y le preguntamos cómo está, cómo se encuentra el día de hoy. Hola chiquillas, bueno, me encuentro súper bien, muy feliz y emocionada de que me hayan invitado a este programa, así que muchas gracias también por eso y feliz de este tema también que es muy entretenido y que, como bien dice Vania, nos convoca en el día a día, así que es importante saberlo. Así es, estamos muy felices también de recibirte. Sabemos que es el segundo programa que grabas con nosotros, así que felices estamos de tenerte nuevamente. Y sin más preámbulos, vamos a comenzar con la pregunta de ¿a qué se refiere el azúcar oculto de los alimentos? Bueno, el azúcar oculto de los alimentos se refiere a todo tipo de azúcar que está declarado en los ingredientes de un producto, como en la información nutricional, pero que no está representado con el nombre azúcar propiamente tal. O sea, es un tipo de azúcar, pero que puede no tener el nombre azúcar. Entonces, por eso es un azúcar escondido. Interesante, porque muchas veces no sabemos que existe el azúcar oculto. Sí, y respecto también entonces a los azúcares en general, ¿existen azúcares que sean menos saludables que otros? Sí, hay muchos tipos de azúcares y hay azúcares que, claro, que son más naturales, que forman parte de los alimentos, y hay otros tipos de azúcares que son azúcares procesados, que son como un poco los que vamos a ver hoy día también, y son azúcares que, claro, que están en todo este tema de la industria alimentaria. Ya, por ejemplo, la miel, el azúcar de coco son azúcares que son más naturales y que en comparación al azúcar blanca o el azúcar de mesa, tienen un aporte calórico similar, pero como son azúcares naturales y no refinados, son azúcares que además nos aportan algunos beneficios, como vitaminas, minerales, o claro, beneficios para la salud, como la miel, que es bactericida, es antiinflamatorio, es antioxidante, etc. Y claro, están estos otros tipos de azúcares más procesados, que podemos encontrar, por ejemplo, con el nombre de fructosa o el jarabe de maíz de alta fructosa, que, por ejemplo, en exceso ese tipo de azúcar puede generar como problemas para la salud, aumento de triglicéridos y que, claro, a la larga eso puede generar un hígado graso, entonces sí, hay diferencia en el tipo de azúcar que consumamos. Entonces, esto que se dice mucho, como que la fruta igual tiene azúcares, como no está en realidad entonces, porque igual puede ser mejor una fruta que el azúcar procesado.
Claro, eso que dices tú es muy importante y es importante aclarar la diferencia, porque, claro, la gente sabe comúnmente que la fruta tiene fructosa. Entonces, claro, uno dice, chuta, la fructosa o el jarabe de maíz de alta fructosa es malo para la salud. Dicen, ya, pero la fruta entonces es mala. Y no, la verdad es que son distintos tipos de fructosa y, claro, la fructosa que sale en estos productos es una fructosa procesada, industrializada, ¿ya? Y la fructosa, en cambio, que está en la fruta, está inmersa ¿cómo se llama?, en la estructura de la fruta, y claro, la fruta nos aporta vitaminas, nos aporta minerales, nos aporta agua, y eso es importante siempre de destacar, porque la gente también siempre tiende a comparar un poco los tipos de azúcares como, chuta, ya, la fruta me aporta azúcar, y una torta también me aporta azúcar. Entonces, ya, ¿para qué voy a comer fruta si me puedo comer la torta? Eso es muy habitual y lo veo mucho en la consulta. Y claro, hay que dar a entender que si bien la fruta te aporta este azúcar, como la fruta también te aporta fibra, permite mantener la glicemia más estable y claro, te va a aportar vitaminas, minerales, etc. Entonces siempre hay que destacar esa diferencia de azúcares. Es importante porque muchas veces la gente, como bien dices, piensa que la fruta tiene azúcar y por ende es malo, y también satanizamos la fruta y finalmente todo termina teniendo azúcar. Pero es importante recalcar este punto de que existen distintos tipos de azúcares, y en el caso de la fruta es un azúcar natural y la fruta nos trae múltiples beneficios, así que no es comparable una fruta con un alimento como una torta, que también puede tener fructosa, pero es importante recalcar que son distintos tipos. Claro, y por esto mismo, en esta misma línea, ¿por qué entonces es malo para la salud el consumo excesivo de los azúcares? Ya, el consumo excesivo de azúcares, por ejemplo, como en el día a día, así de forma habitual, por ejemplo, a corto plazo puede generar falta de energía, puede generar mayor ansiedad, puede generar mayor hambre y como menor sensación de saciedad, y muy relacionado al tema de la ansiedad, ya que, claro, el consumo de azúcar teóricamente igual nos genera un tipo de adicción. Y claro, uno consume azúcar, aumenta la glicemia, aumenta la insulina y aumenta también a nivel cerebral la dopamina, y eso mismo genera esta sensación de placer. Por eso siempre asociamos el azúcar de que el azúcar me da tranquilidad, el azúcar me da felicidad, pero claro, este azúcar más refinada en exceso va a hacer que yo constantemente busque productos más dulces y busque azúcar, y claro, generalmente cayendo en estos productos ultraprocesados. Eso es como en el corto plazo, pero a largo plazo obviamente también podemos ver muchos más problemas, y esto puede ser en un par de meses, como enfermedades, la resistencia a la insulina, la diabetes, enfermedad renal. Se ha visto también el exceso de azúcar como un poco vinculado a enfermedades neurodegenerativas, a ciertos tipos de cáncer. Entonces, como que en el día a día uno tiene conocimiento de que sí, comer exceso de azúcar es malo, pero también la gente no le toma el peso a que en el día a día te puede generar problemas, y en el largo plazo son problemas que igual pueden ser graves. Entonces, por eso es importante no consumirla en exceso. Sí, claro, por ejemplo, en el caso de mi familia, tengo por genética que puedo llegar a tener diabetes, entonces tengo que tener mucho cuidado en ese sentido, porque, por ejemplo, en vez de ocupar directamente azúcar, ocupo endulzante, y así con otros alimentos que debo estar muy al tanto de si tienen esto por este mismo riesgo de que predispongo a una enfermedad. Claro, de hecho, sí o sí las personas que tienen que tener como mayor cuidado con el consumo de azúcar son personas que tienen efectivamente estas patologías nombradas anteriormente, la resistencia a la insulina, diabetes, el hígado graso también, y personas que, claro, tengan mayor predisposición genética, como bien comentas tú, y personas que, por ejemplo, también hayan tenido anteriormente algún tipo de resistencia a la insulina, o, por ejemplo, embarazadas sanas que durante el embarazo tuvieron diabetes gestacional, y que, claro, eso después de tener la guagüita, eso se resuelve, pero ya van a tener como esa mayor predisposición a tener ese tipo de enfermedad. Entonces, sí o sí son personas que tienen que tener mayor cuidado, ¿no?, de aquí a futuro y siempre.
Justamente iba a realizar esa pregunta de qué personas tenían que tener la mayor precaución con la cantidad de azúcar que consumimos. Pero quería mencionar un punto sobre la pregunta anterior que dice el consumo excesivo de azúcares. Muchas veces nos vamos a los extremos, nada de azúcar o todo de azúcar. Entonces creo que es importante recalcar que es un consumo excesivo y que si alguna vez consumimos azúcar no nos va a pasar todos estos efectos malos que estamos hablando, sino que se refiere a un consumo elevado y que es permanente en el tiempo. Y eso es importante sí o sí de destacar, ya que, como bien mencionas tú, es el excesivo como consumo el que genera estos problemas. Por lo mismo, de vez en cuando no pasa nada y mucha gente, claro, como que siempre dicen "Oh, o todo o nada, o blanco o negro", y está la escala de grises. Y claro, si yo digo, chuta, ya voy a eliminar el azúcar, voy a hacer una dieta sin azúcar por, no sé, 2 meses sí o sí, eso también me puede generar mayor ansiedad y que en algún momento me dé como un atracón y que quiera comer exceso de azúcar y después me siento mal. Entonces, al final, por eso es mucho mejor disminuir su consumo, no abusar del exceso de azúcar, pero de vez en cuando se puede consumir y no pasa nada. Sí, muy cierto. Y bueno, entonces las personas que deberían tener mayor precaución con la cantidad de azúcar que consumen, estaríamos hablando de las personas resistentes a la insulina, también las que tienen una predisposición genética, también las personas diabéticas, con hígado graso. ¿Hay alguna otra persona con alguna condición que deba tener esta precaución al momento de consumir azúcar? Personas con enfermedades renales también, personas con hipertensión también tienen que tener cuidado y como les comenté también personas que tengan mayor ansiedad, que tengan trastorno de ansiedad, también tienen que tener cuidado con el consumo excesivo de azúcar. Pero claro, ahí si se los prohibimos, lo más probable es que aumenten más la ansiedad. Y, por ejemplo, una persona que está intentando tal vez como cuidar el peso o bajar de peso, ¿el azúcar también es importante reducirlo o cuidar la cantidad que se consume? En general, sí, porque claro, si yo tengo un consumo excesivo, lo más probable es que eso va a generar que sean muchas más calorías de las que yo necesito, por lo tanto voy a ir subiendo de peso. Y si quiero controlar el peso, lo ideal es reducir el consumo de azúcar. Se puede consumir, pero en pocas cantidades. Lo que la OMS de hecho recomienda es que no sea más de un 5% de las calorías totales, que eso creo que era cercano como a 20 gramos al día de azúcar, pero también depende de cuántas calorías yo esté consumiendo, dependiendo del déficit calórico que tenga, entonces siempre hay un depende. Pero sí, si yo quiero como cuidar la línea o yo busco, claro, un objetivo específico quizás corporal, quizás sí, debo tener un poco más de cuidado con el tipo de azúcar que consumo y obviamente con la cantidad también. Y entonces, volviendo al azúcar oculto en los alimentos, ¿con qué nombre entonces los podemos encontrar en el etiquetado de los productos? Ya, hay muchos nombres. Y esto como que cada uno debiese tener como una libretita, así como tenerlo en fondo de pantalla del celular, porque en verdad son muchos. Y claro, los más conocidos, como lo mencionamos antes, la fructosa, el jarabe de maíz de alta fructosa, la glucosa, la sacarosa, que es lo mismo que el azúcar blanca o el azúcar de mesa, que no es lo mismo que la sucralosa. La gente tiende a confundirlos a veces. La sucralosa es el endulzante, pero la sacarosa es el azúcar. La dextrosa también, la dextrina, la melaza y los típicos jarabes que también se ven, así como jarabe de malta, jarabe de glucosa, azúcar invertido, son muchos los nombres que hay. Esos son como un poco los más típicos que vemos acá en Chile, por lo menos. Son muchos nombres realmente que toda la población no los conoce. Es importante eso porque primero partir de la base que muy pocas personas evalúan el etiquetado nutricional de un alimento. Pocos saben que hay que fijarse en los ingredientes porque esto se ve reflejado en los ingredientes y no en la tabla de etiquetado nutricional que la mayoría conoce. Entonces, ya que leamos los ingredientes es difícil y además conocer los nombres del azúcar oculto es aún más. Así que el llamado es a recordar estos nombres y ya de verdad evaluar los alimentos que estamos comprando y
y ver el etiquetado, ver los ingredientes, que eso, ahí vamos a ver si realmente estamos comprando un alimento saludable o no. Yo quería comentar y preguntar al mismo tiempo sobre el tema del azúcar rubia, que muchas veces se piensa que es más sana que el azúcar blanca, y quería saber qué opina al respecto y si pudiera aclarar un poquito este tema de las diferencias que existen entre estas dos azúcares. Ya, esa es una pregunta clásica y la gente en general, claro, dice, no, si yo uso azúcar rubia, como no, si yo al té le echo azúcar rubia, y creen que con eso están así salvadísimos. Y la verdad es que no es tanto así. El azúcar rubia, al igual que el azúcar blanca o el azúcar de mesa, es un tipo de azúcar y de hecho son muy similares y vienen del mismo origen, que es el azúcar de caña. La única diferencia que tienen es que el azúcar blanca está como más refinada, es así como 90% o 100% glucosa, y el azúcar rubia tiene menos cantidad, pero porque también tiene melaza, que la melaza es como un extracto que deriva de esta como cocción del azúcar de caña que libera agua, libera glucosa y libera esta melaza. Entonces, claro, es como un azúcar que si bien pasó por los mismos procesos que el azúcar blanca, es como unos escalones menos. Entonces, como un azúcar que es como un poquito menos refinada que el azúcar blanca, pero son casi lo mismo, el aporte calórico es igual, entonces la diferencia es mínima, es azúcar igual. Sí, muy cierto. Gracias por la aclaración. Y es muy común que la gente diga eso, no, yo consumo azúcar rubia, como si lo estuviera haciendo bien, pero es importante aclarar el tema porque también, como lo mencionaba Samaria, se ha reemplazado el azúcar por los endulzantes, y muchas veces también se pueden reemplazar quizás no por endulzantes no calóricos, sino azúcar rubia, y piensan que lo están haciendo bien, pero es importante tener el conocimiento sobre los muchos tipos de azúcar que hay hoy en día y que ya no está reducido solamente al azúcar blanca. Así que gracias por la aclaración y muy importante e interesante tenerlo en cuenta. Bueno, en esto mismo a mí me ha pasado que cuando voy al súper, eh, voy a la sección de cereales y puedo leer ahí en el etiquetado y dice sin azúcar añadido, pero y de todas formas tiene 2 sellos, entonces como que es sorprendente para mí el hecho de que de todas formas va a tener azúcar, porque dice alto en calorías, en azúcares, y por esto mismo quería consultarle respecto a cuáles son los alimentos más comunes en donde se pueden encontrar estos azúcares ocultos. Ya, los alimentos más comunes, como bien dices tú, los cereales, las como golosinas, las galletas, algunas barritas de cereal también, como todo lo que se asocia a que es más dulce y que suelen ser ultraprocesados, ya que tienen más de 10, 12, 20 incluso ingredientes y pueden tener varios de estos tipos de azúcares, ya así como escondidos entre medio, hay veces que tienen como azúcar, después tienen fructosa, después tienen dextrosa, entonces ya tenemos 3 tipos de azúcares en un cereal, por ejemplo. Y también se pueden encontrar en algunos productos light, que eso es como que a mí ya me molesta, me genera conflicto, porque claro, uno dice, y este conocimiento ya viene de hace harto tiempo, todo lo que sea light es sano, pero ¿es realmente así? Y claro, hay productos que son light, pero light no se refiere a que sea como saludable. Light igual puede tener azúcar, puede tener menos azúcar, pero igual puede tener. Entonces, por eso es importante el saber diferenciar o, claro, el poder analizar en verdad más que nada estos alimentos que compramos, poder detenerse a leer los etiquetados, como chuta, a ver, primero ojalá cuántos ingredientes tiene, entonces ver ahí los azúcares y todo. Claro, a mí me pasa eso de, por ejemplo, de que tener que ocupar la BAES, y ese te limita a máximo 2 sellos. Entonces, dentro de la gama donde se puede encontrar en el supermercado, es súper difícil, dentro de las posibilidades que ofrecen, entre elegir algo que no tiene tanto azúcar o sí lo tiene. Claro, que es Igual como ese el... otro,
Sí, no hay Sí, culpa. que ese otro tema muy a cuestionar, porque con la tarjeta se pueden comprar alimentos con máximo 2 sellos, pero ¿eso significa que realmente es saludable? Porque puede no tener el sello, que también vamos a hablar de esto más adelante, pero puede tener este azúcar escondido, así que igual es un tema para pensar. Sí, y muchas veces también para reemplazar el azúcar y justamente evitar el sello alto en azúcares, también se está aumentando mucho el uso de edulcorantes. Entonces también siento que la gente los toma como muy, que son muy saludables o que no causan ningún efecto, pero también me gustaría, creo que sería muy útil que nos aclarara usted también como que esos edulcorantes, esos endulzantes realmente son tan inocuos, tan sanos y no tienen ningún efecto. Eso también es un tema muy importante y es claro, la gente también dice, chuta, ya, entonces voy a elegir todo sin azúcar y eligen todo lo light, todos estos productos que, claro, son bajos en calorías, pero que suelen estar llenos de endulzantes. Y también hay productos y hay marcas que tienen así 3 tipos de endulzantes. Y claro, chuta, de nuevo, o todo o nada, porque al final igual el exceso de endulzantes también puede ser malo. De hecho, no hay muchos estudios aún o estudios acabados o a muy largo tiempo que analicen lo que puede generar los endulzantes en nosotros, pero sí por el momento sabemos que los endulzantes de hecho tienen distintos como cantidad de, ¿cómo se dice? La ingesta diaria admisible, que se llama. Y por ejemplo, la stevia tiene una ingesta diaria admisible que es mucho más baja que, por ejemplo, la sucralosa. Entonces, claro, a lo mejor en un adulto no va a causar problemas ni nada, pero a lo mejor en un niño pequeño sí es mucho más fácil alcanzar esta como ingesta máxima de endulzante que uno debiese consumir en el día. Entonces, chuta, los productos están llenos de endulzante, además de, pueden tener harta stevia, y si yo le doy la mermelada light, el yogur light, el jugo light, al final es endulzante, 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 y también los mismos endulzantes, se ha visto en algunas personas que pueden generar problemas gastrointestinales, también estos como los maltitol, el sorbitol, que son unos derivados de azúcar, pero que son considerados más como endulzantes y que generan estos problemas gastrointestinales. Y claro, el que un alimento sea tan dulce en base a puro endulzante también genera que como que yo misma me estoy engañando y puedo estar aumentando el umbral dulce que yo tengo de los alimentos y mi cuerpo igual va a seguir pidiéndome cosas dulces, porque claro, como que estoy muy acostumbrada, quizás antes consumía mucho azúcar, después mucho endulzante, entonces mi cuerpo cada vez me va a seguir pidiendo más cosas dulces y más cosas dulces y cada vez va aumentando más la dosis, que suele pasar con los endulzantes, de hecho, en la casa. Parten con 10 gotitas y ya después van en el chorro. Entonces, por eso sí, hay que tener cuidado con las cantidades. Y la invitación al final es siempre ojalá algo más natural, porque los ultraprocesados están llenos o de azúcar o de endulzantes o incluso de ambos, que también a veces los combinan. Es Un muy caso cierto. podría ser el tema de la miel, ¿Cómo? utilizar miel. La miel, como les comenté anteriormente, claro, es un tipo de azúcar que igual hay que tener ojo y tener cuidado, porque si bien es un azúcar natural, igual aporta las mismas calorías que el azúcar y claro, igual tiene un índice glicémico alto, por lo tanto, es un azúcar que igual me va a elevar la glicemia en sangre de forma rápida, como que mi cuerpo la va a absorber rápido. Pero claro, tiene esos beneficios que les comenté, vitaminas, minerales y beneficios para la salud. Entonces, como que más que el tipo de azúcar, también hay que tener ojo con cuánto consumo de ese tipo de azúcar. Puede ser un azúcar natural igual, como la miel, que trae estos beneficios, pero en una persona con diabetes igual debe tener precaución con la cantidad que consume en el día a día. Y así con todas las otras patologías relacionadas o todo. Sí, es cierto tener cuidado entonces, sobre todo en las personas que tienen enfermedades o resistencia a la insulina, por ejemplo, porque la miel también está súper bien vista como en reemplazo del azúcar, así que aclarar igual que igual trae consecuencias con lo del índice glicémico, que igual tiene calorías, entonces finalmente, ¿qué estamos buscando en reemplazo del azúcar? Algo que no tenga calorías, algo más natural quizás.
etcétera, porque como mencionamos en el programa, hay muchos tipos de azúcar. Hemos podido reemplazarla por los endulzantes, pero también qué tan saludables son estos al hacer un reemplazo. Ya estamos llegando al término de este primer bloque. Está muy interesante el tema, así que invitarles a seguir con nosotros. Vamos a volver luego de la pausa a seguir hablando del azúcar oculto de los alimentos. Vamos a hablar un poquito del tema del etiquetado, cómo se ve esto reflejado en el etiquetado de los alimentos, que también es súper interesante e importante que todos lo tengamos en cuenta al momento de realizar nuestras compras. Así que los dejamos invitados y nos vemos de vuelta de la pausa. Hola de nuevo a todos y a todas. Estamos aquí de vuelta con nuestra invitada, Camila Gajardo. Estamos hablando sobre el azúcar oculto en los alimentos, donde nos dimos cuenta que vienen un montón de nombres y hay que fijarse muy bien en el etiquetado de manera completa. Mencionamos que hay que revisar los ingredientes, no solo fijarse entonces en los sellos o en la tabla. También han salido muchos temas sobre la diferencia entre los azúcares, endulzantes, así que ha quedado un programa ahora muy completo, pero ahora vamos a seguir enfocándonos más también en todo lo que dijimos antes del etiquetado, para que quede todo más claro. Así es. Y bueno, como siempre, recordarles nuestras redes sociales. Pueden estar comentando sobre este tema. Si tienen alguna duda, si quieren comentar algo acerca de su experiencia, todo es bienvenido. Así que pueden encontrarlo en Instagram, Facebook, YouTube, Spotify. Y bueno, ahora al aire en la 102.5, ¿cierto? Bueno, hemos estado hablando del azúcar oculto de los alimentos y hemos ahondado mucho en el tema del etiquetado nutricional. Sabemos que hace bastante tiempo ya se implementó esta ley en el que nuestros alimentos, los alimentos que vamos a comprar tienen sellos. Uno de ellos es el alto en azúcares, en el que nos vamos a centrar hoy día porque hay muchos más y es un tema que da para mucha conversación. Y si bien quizás ya hemos hablado un poquito de esto y hemos dado respuesta a esta pregunta, queremos preguntarle a Camila que si un alimento no tiene el sello alto en azúcares, ¿significa realmente que es más saludable que uno que sí tiene el sello? Si nos pudiera comentar acerca de esta pregunta, por favor. Ya. Lo primero, aclarar y recordar un poco, para que un alimento tenga un sello, es porque obviamente traspasa los límites impuestos en esta ley de los etiquetados, ya que ya llevamos un tiempo y que todos conocemos los sellos y hemos visto, ¿ya? Y por ejemplo, para que un alimento sea alto en azúcares, es porque en 100 gramos de un producto sólido, el alimento tiene más de 10 gramos de azúcares totales. ¿Ya? Y si un alimento, como en relación a lo sólido, lo líquido, tiene que ser en 100 ml de este líquido que tenga más de 5 gramos de azúcares totales, ¿ya? Como para recordarlo y tenerlo en consideración. ¿Ya? Y claro, como todo en la vida y en la nutrición y en la alimentación, siempre hay un depende, ¿ya? Y depende, porque un alimento puede no tener sello alto en azúcares, pero igual puede tener azúcar. Y eso es porque, claro, la industria alimentaria se encarga de que, ok, para que no sobrepasemos el límite de estos azúcares totales, tenemos que bajarle un poco. Y claro, le pueden bajar poquito y el alimento en 100 gramos puede tener, no sé, 9,7 gramos de azúcar, pero como está dentro de los rangos, no va a tener 6. Entonces, claro, uno siempre dice como, chuta, ya, me dijeron que tengo que comer sano, comer sin sellos, comprar algo que no tenga sellos. Y yo me puedo llevar un producto, una galleta, por ejemplo, que no tiene sellos, como, chuta, no tiene sello, es sana. Pero si yo empiezo a leer los ingredientes, esa galleta igual puede estar llena de azúcar, pero justo alcanza a no tener sello. Entonces, claro, yo me quedo con la idea de que, sin sello es sano. Pero la verdad no es tanto así, ya que puede no tener sello y igual tener azúcar y estar a punto de sobrepasar el límite. O claro, lo que se ha visto también que hay alimentos y algunas marcas que son más naturales que pueden, por ejemplo, tener sellos, pero si uno analiza un poco los ingredientes, pueden tener pocos ingredientes y es como casi que si yo hiciese una receta en la casa. Entonces, por eso es tan importante
y aquí va la invitación para todos, el poder leer al final los ingredientes, la cantidad de ingredientes, ver si tiene o no sello, como que son, no hay que quedarse solo con el si tiene o no sello, sino que ir mucho más allá, ver la cantidad de ingredientes, ver la cantidad de azúcar que tiene, qué tipo de azúcar, son hartas cositas lo que hay que revisar. Es muy cierto y decir que la industria alimentaria, bueno, su principal objetivo es vender los alimentos, no es vender alimentos saludables, no. Entonces ha desarrollado varias estrategias para que nosotros sigamos comprando esos alimentos y un ejemplo claro puede ser el de las bebidas, porque, bueno, bebidas light, bebidas sin sellos, pero si se dan cuenta siguen teniendo un sabor similar o siguen siendo igual de dulces que las otras. De hecho, aún más, a veces son más dulces que las sabor original. ¿Y qué pasa aquí? Que si bien no tienen azúcar como tal, le agregan endulzantes y por eso es muchas veces más dulce que la original. Y como bien decías, Camila, hay alimentos que quizás no pasan el límite y también eso lo rellenan, por decirlo así, lo equilibran con un endulzante que finalmente contribuye a tener más ingredientes, por ende es un alimento mucho más procesado y aquí viene de nuevo la invitación a evaluar los alimentos desde el punto de vista de los ingredientes y de todo su conjunto para tomar una buena decisión al momento de comprar este alimento. Y eso pasa mucho también, sobre todo, bueno, con los alimentos, pero como bien dices tú, con las cosas o los alimentos líquidos, con los jugos, los típicos juguitos de caja, sobre todo como bien pensados para los niños, pasa mucho eso que claro, uno ve el juguito, marcas típicas y no tienen sello, pero igual pueden tener azúcar y puede tener más endulzante y anteriormente hablamos de lo que puede generar los endulzantes en los niños que tienen como pesan menos, como el máximo que pueden consumir es más fácil de alcanzar. Entonces, como chuta, la industria alimentaria por eso es un mundo gigante para analizar y es importante leer los etiquetados y todo. Realmente muy importante revisarlo. Entonces, tal vez para una persona que está al cuidado de un niño, una niña, o alguna de estas personas que hablamos antes que tienen como que cuidarse más en el sentido del azúcar, como, ¿qué consejo como muy específico y claro como al momento de esos mercados y elegir alimento? Como, ¿qué le podríamos decir a esas personas para que puedan realizar como su elección al momento de esos mercados, por ejemplo? Ahí lo ideal es que intenten fijarse, yo en mi caso soy un poco más de la idea de ojalá la menor cantidad de ingredientes posibles. Y por ejemplo, claro, hay jugos que son más naturales, algunas marcas que son así como agua y fruta, pero por ejemplo, en niños a lo mejor no hay problema porque es como si fuese un juguito natural, como jugo de fruta natural en un niño. Si no tiene patologías el niño no hay problema con ello, pero a lo mejor en un adulto que tenga diabetes o que quiera, como lo que hablábamos antes, buscar un objetivo corporal específico, a lo mejor sí, estos jugos pueden ser más naturales, pueden tener menos ingredientes, pero igual van a aportar calorías porque igual están hechos de fruta y lo más probable es que no usen una fruta, sino que usen hartas frutas. Entonces, como chuta ya, o elijo natural, bajo en calorías, pero eso no existe, o natural alto en calorías, o procesado bajo en calorías, como que todo depende mucho de lo que uno considere que es lo más saludable, como qué es lo más saludable para ti, y para mí siempre va a ser, ojalá, que los alimentos tengan la menor cantidad de ingredientes posible, ya que si no, lo más probable es que sean un ultraprocesado, llenos de aditivos, de conservantes, de preservantes. Entonces, para mí lo mejor, que ojalá sea lo más natural posible, sobre todo si son niños y que desde chiquititos les podamos enseñar a elegir alimentos más naturales, más, cosas más caseras, recetas, etc. Sí, igual la gente se fija mucho en la cantidad de calorías que tiene un alimento y muchas veces evalúa frente a ese parámetro si un alimento es saludable o no. Y nuevamente reiterar que hay que evaluar los ingredientes porque un alimento igual, esto referente al sello alto en calorías igual, que puede no tener este sello de alto en calorías, pero puede ser muy ultraprocesado y por ende tampoco va a ser saludable. Así que igual fijarnos en el todo del alimento porque no podemos llevar nuestro criterio, nuestra decisión solamente a un parámetro que involucra, por ejemplo, calorías.
Y lo otro que quería mencionar, bueno, no vamos a hacer referencia a ciertas marcas, pero hay muchas marcas que la gente las ven como saludables, como que hacen alimentos saludables, por lo mismo, porque tienen, no sé, solo 40 calorías por porción, ejemplo, pero si uno va a los ingredientes, nota así una lista de ingredientes enorme y solamente azúcar escondido que no para la lista de azúcar, así que también fijarse en eso. Y de ese ejemplo, como lo más significativo para comparar y que es lo que la gente ya se está empezando a dar cuenta, son las barritas de cereal. Porque como bien dices tú, hay unas barritas que, claro, súper pocas calorías y la gente dice, chuta, pocas calorías, saludable, mantener la línea, bien. Pero si yo veo la cantidad de ingredientes, pueden ser hasta más de 20, pues más de 20 ingredientes y la barrita pesa 15 gramos. Entonces, como, chuta, pesa 15 gramos y tiene 20 ingredientes, o sea, ¿qué me estoy comiendo? O claro, está el otro extremo, que están estas otras barritas que a lo mejor también son procesadas, no son como light, pero tienen también miles de ingredientes, mucha azúcar y son súper calóricas. O también el otro extremo, que están las barritas que son naturales, pero si uno mira el aporte calórico, igual tienen hartas calorías, pero es porque están hechas, por ejemplo, de frutas, de dátiles, de frutos secos, y ahí la gente siempre se pregunta, como, oye, pero esta barrita no es saludable, pues tiene muchas calorías. Y ahí yo les digo, ya, pero mira los ingredientes, tiene, no sé, 2, 3 ingredientes, es mucho más natural. Entonces, al final, como que, claro, la idea es elegir algo más natural, idealmente menor cantidad de ingredientes, pero también si yo busco ese objetivo específico corporal, tener quizá cuidado como con la cantidad del alimento que estoy comiendo. Ahí como que depende mucho de esa pregunta de qué es saludable para ti y ojalá, claro, como intentar que lo más saludable sea lo más natural también. Sí, también se ven como ciertos alimentos tan tachados como saludables. Hablamos de los cereales, que todos piensan que los cereales de desayuno son saludables porque igual así los venden, o sea, uno ve el envase y que está fortificado con vitaminas, etcétera, para tu crecimiento, tus huesos, pero igual si evaluamos los ingredientes, qué tan saludable es. Lo mismo con la barrita de cereal. No es que todas las barritas de cereal sean saludables, sino que hay que ir a evaluar realmente qué nos estamos comiendo. Sobre todo en una barrita que, claro, 15 gramos es súper poquito y todo lo que estamos ingiriendo en nuestro cuerpo es realmente mucho. Entonces, si aunque sean menos calorías, si está representado solo por azúcares, entonces en ese caso sería peor que algo que está hecho solamente por elementos más naturales, pero que representan un mayor índice calórico. A mi parecer, y según lo que yo veo con mis pacientes, sí, yo considero que es mucho mejor un alimento más natural, que pueda ser más calórico, pero con el cual yo pueda controlar la cantidad que como de él, más que un alimento que puede tener muy pocas calorías, pero yo no estoy controlando los efectos que a lo mejor me pueden generar todos esos aditivos de aquí a futuro, como el exceso de esos aditivos, obviamente también. Pero sí, yo soy un poco más de la idea de ojalá, porque claro, este alimento, por ejemplo, la barrita más natural, como está hecha de alimentos o de ingredientes naturales, lo más probable es que me dé más saciedad, me dé más energía, que no me caiga quizá tan pesada, porque quizá esta otra barrita que esté llena de endulzantes, por ejemplo, con bajo aporte calórico, etcétera, pero puede que tenga tanto endulzante o tanto ingrediente que yo no conozco que me pueda caer mucho más pesada, que me enferme de la guata. Es algo que a mí me pasa siempre. Yo no puedo comer esas barritas. No puedo. Sí, eso yo también estaba pensando antes, como el tema de la saciedad, porque por ejemplo, también siento que las personas se preocupan mucho que el alimento tenga pocas calorías, pero claro, después eso significa que uno no se come solo una porción de eso, sino que termina comiéndose más, que claro, tiene menos calorías, pero uno queda con más hambre también. Entonces, también yo creo que tiene que ver mucho con que al final igual, al final del día estamos consumiendo las mismas o más calorías que si estuviéramos consumiendo algo más natural. Y respecto, volviendo un poco al tema también del etiquetado otra vez, los alimentos que dicen libre de azúcar, ¿significa que esté realmente libre de azúcar? O sea, los azúcar ocultos que habíamos hablado antes, ¿se consideran al poner el libre en azúcar?
Respecto, claro, al descriptor libre de azúcar o sin azúcar, ese descriptor siempre hay que revisarlo en la porción habitual del alimento, no en la porción de 100 gramos, no en los 100 gramos, sino que en la porción habitual. Y, por ejemplo, si un alimento es libre de azúcar, eso quiere decir que el alimento por porción de consumo puede tener menos de 0,5 gramos de azúcar. Por lo tanto, sí puede tener azúcar. Entonces, claro, uno dice, es libre de azúcar, pero igual puede tener azúcar. Entonces, por eso es importante, claro, y puede tener cualquier otro tipo de azúcar, azúcar escondido o azúcar blanca igual, porque igual es un indicador de que puede tener azúcar, pero menos de 0,5 gramos por porción. Entonces, también es importante tener en consideración que esos alimentos igual pueden tener azúcar. Así que hay que siempre leer el etiquetado por lo mismo. Claro, y a veces los mismos productos cuando son porciones muy chicas, y va relacionado con lo que decía antes, que uno se termina consumiendo más de una porción, claro, ese 0,5 termina siendo más en realidad. Todo va sumando al final, sí, es verdad. Finalmente, no existe el alimento que tenga 0 azúcar, así que dejar igual un poco de satanizar el azúcar, porque no creo que alguien consuma siempre alimentos sin azúcar. Y quería preguntar sobre el tema de, los descriptores que hay en los envoltorios de alimentos, que muchas veces dice sin azúcar añadido o libre de azúcares añadidos, y quería saber qué significaba esto. ¿Qué diferencia entonces existe con un alimento que diga libre de azúcar frente a otro que dice libre de azúcares añadidos? Claro, como les comenté, el libre de azúcar, el que tiene menos de 0,5 gramos por porción, pero puede tener. Y el sin azúcar añadido, teóricamente, es un alimento que no debiese tener azúcar. Pero ahí también es importante revisar el etiquetado, como las cantidades y los ingredientes, ya que muchas veces pasa, por ejemplo, en un yogur puede decir sin azúcar añadida, y si yo leo los aportes calóricos, muchas veces la gente ve igual que tiene azúcares totales. Y ahí la gente también se confunde porque me dicen, chuta, pero dice que es sin azúcar, pero igual tiene azúcares totales. No entiendo. Y ahí es importante por lo mismo leer los ingredientes, ya que teóricamente si es sin azúcar añadida no debiese tener azúcar, pero puede ser un azúcar que igual sea natural del mismo alimento, por ejemplo, el azúcar que aporta la lactosa, que esa sí o sí va a estar en el alimento. O sea, si uno le saca, si es un yogur sin lactosa, por ejemplo, lo más probable es que igual tenga azúcares totales, ya que ese azúcar no se pierde, sino que, como dice la materia no se destruye, sino que se transforma. Ya, ese azúcar igual está, ese azúcar de la leche igual está, y claro, es sin lactosa, pero igual ese azúcar se dividió en glucosa y galactosa. Y por eso generalmente también los productos que son sin lactosa suelen ser más dulces, porque tienen como esta glucosa como más libre, por decirlo así. Pero igual puede tener ese azúcar que es más natural, el sin azúcar añadido. Claro, lo mismo pasaría si las frutas tuvieran etiquetado, también saldrían con azúcar, pero nuevamente recalcar que es el azúcar propio del alimento, por ende tendría este descriptor de sin azúcares añadidos. Claro, ahora como en plan general, como consumidor, ¿cómo puedo distinguir si un alimento está completamente libre de azúcar? Ahí lo ideal, como les comenté, lo primero, leer el alimento. Tiene libre, tiene sin azúcar añadida. Si tiene libre, chuta, yo sé que lo más probable es que tenga algún tipo de azúcar en poca cantidad. Si es sin azúcar añadida, teóricamente debiese no tener ningún tipo de azúcar. Y ahí yo debo leer, ojalá, los ingredientes y revisar el tipo de, como estos azúcares que hablamos anteriormente, los azúcares escondidos, si es que tiene o no azúcar escondida, ya que hay productos, por ejemplo, algunos yogur light, que dicen sin azúcar, pero igual pueden tener uno de estos azúcares escondidos como la fructosa, y que, como comentamos antes, es un azúcar que en exceso igual es mala para nuestra salud. Entonces, la idea, producto sin azúcar o libre de azúcar, ya, voy a ver los ingredientes. Tiene fructosa, chuta, yo ya sé que va a tener un tipo de azúcar y es un azúcar escondido. Pero si no tiene ningún tipo de azúcar,
yo al tiro sé que, ok, este alimento entonces no tiene azúcar escondido, y si a pesar de todo eso, en los aportes calóricos tiene azúcares totales, eso me va a decir al tiro que, ok, este es un azúcar natural y propia del alimento que yo no puedo sacar, y que sería como lo que pasa en los yogurts con la lactosa, o lo que pasaría con las frutas si las frutas estuviesen etiquetadas. Pueden ser sin azúcar añadidos, pero igual tienen azúcar igual, pero es este azúcar natural. Me entró una duda, que en teoría, ¿qué sería peor si al final elegir un producto que me esclarece que al final tiene azúcar o uno que está con azúcar oculto? Ya, aquí depende de lo que tú busques. Para mí, ojalá que no tenga ninguno, idealmente. O que por último, si va a tener azúcar, que tenga poca cantidad. Pero ya cuando entran estos azúcares escondidos, estos azúcares de la industria alimentaria, ya empiezan a ser productos más procesados. Hay, por ejemplo, productos que pueden igual tener un poco de azúcar y que pueden no tener sello, ¿ya? Hay varias marcas por ahí que de repente son estas como colaciones más saludables, que si uno ve no tienen sello, y claro, si uno revisa los ingredientes igual pueden tener azúcar, pero el azúcar puede estar de hecho como en el orden de los ingredientes, como bien al final, y que eso también es importante destacar, que todos los ingredientes de un alimento siempre van por orden decreciente. O sea, el primer ingrediente es el que más tiene. Y la idea es que obviamente ese alimento y el primer ingrediente sea lo más representativo de ese alimento. O sea, si yo veo una galleta y el primer ingrediente es azúcar, al tiro me va a decir que chuta, esta galleta es pura azúcar. Pero en cambio, si un ingrediente, o sea, si un alimento tiene, por ejemplo, cereal integral antes que azúcar, ya puede no ser quizá tan terrible, pero hay que ver también en qué orden está ese azúcar. Y si es un azúcar más conocida, por último ya, si es que tiene poca cantidad, no es tan terrible. Todo depende un poco del objetivo y del público al que estemos apuntando. Sí, muchas veces a mí me ha pasado que quiero escoger un chocolate, ya un chocolate que no sea de los comunes, que uno sabe que tiene mucho azúcar. Entonces voy y ya un chocolate que no tiene sello o que dice de hecho libre de azúcar. Voy y el primer ingrediente, jarabe de maíz, no sé. Entonces uno dice, pucha, justo tiene en mayor cantidad el azúcar finalmente escondido, entonces insistir a no fijarse solamente en lo que nos venden, porque eso es, nos quieren vender el producto obviamente y el trabajo de la industria alimentaria, pero finalmente nos estamos haciendo un daño al no indagar más allá. Recordemos que en Chile, en nuestro país, tenemos alto índice de las enfermedades crónicas no transmisibles como diabetes, hipertensión, cáncer, y muchas veces se debe a este elevado consumo que tenemos de alimentos ultraprocesados. Entonces, se hace necesario un cambio al momento de decidir qué comprar, porque por ahí hay que partir por casa. Ya vamos finalizando este programa y queremos finalizar con esta pregunta que dice, ¿qué tipos de alimentos son recomendables entonces para disminuir el consumo de azúcar? Lo primero, claro, dependiendo un poco como de la persona, si es por ejemplo una persona como ansiosa o una persona que, claro, que tiene diabetes, lo primero más que ¿qué hago para disminuir el azúcar? Ojalá mantener una alimentación bien ordenada, como bien estructurada, ya que claro, si yo me salto mis comidas y paso muchas horas sin comer, lo más probable es que llegue con mucha más hambre a un próximo tiempo de comida y que quiera, no sé, llegar a tomar la once y ojalá el tecito con harta azúcar porque me falta energía, porque no he comido nada todo el día, aquí es muy clásico ver eso. Entonces, al final, ojalá lo primero, mantener la alimentación bien ordenada, mantenerse bien hidratado también es súper importante. Y claro, si yo estoy acostumbrado a comer harto azúcar, por ejemplo, el té, el café, no sé, con 4 cucharaditas de azúcar, ojalá ir de a poquito disminuyendo la cantidad de azúcar. Esa es como la recomendación para las personas que les gusta mucho el azúcar. Ojalá de 4 cucharaditas bajar a 3, estar así, no sé, 2 semanas, después ojalá bajar a 2 y ojalá 1. Lo ideal sería no consumir nada al final.
Hay gente que, claro, que prefiere también un poco el tema de los endulzantes, pero como bien conversamos anteriormente, el exceso igual no sabemos lo que puede generar, y el exceso también me va a aumentar mi umbral dulce y que yo quiera buscar como más endulzante o más cositas dulces durante el día. Entonces lo ideal, bajar consumo de azúcar. Si estoy muy acostumbrado a consumir azúcar, puedo consumir endulzantes, pero también no abusar. Puedo mezclar ambos también si eso me ayuda a ir haciendo el cambio. Y lo mejor sería, y que hay mucha gente que lo hace, que es no consumir ninguno. Como que se acostumbran a sentir el sabor real del café, un café amargo, un café fuerte, o del tecito, de la agüita de hierbas. Eso es como lo ideal. Si mucha gente que no le gustan los endulzantes, no, que tiene sabor químico, que no me gusta, pero tengo diabetes, ¿qué hago? Chuta, a lo mejor probar sin endulzante, sin azúcar, o reducir, ojalá, harto la cantidad de azúcar. O claro, también buscar como recetas más dulces, endulzar con frutas, por ejemplo, con compota de fruta, de repente, no sé, las recetas caseras, como para sacar un poco el tema del azúcar o disminuir su consumo. Se pueden usar un poco más las frutas también en ese sentido, para empezar ahí a usar un azúcar, por último, más natural, vitaminas, todo lo que conversamos anteriormente. Sí, muchas gracias. Ha sido un programa interesante y recalcar entonces que, bueno, si usted que nos está escuchando en este momento quiere realizar cambios con respecto a esto, llamar a que sea un cambio progresivo, no irnos al extremo como mencionábamos antes, todo es un equilibrio. Hemos hablado que el exceso es malo, así que siempre está la invitación a disfrutar de los alimentos, a disfrutar el verdadero sabor de los alimentos, a disfrutar el sabor de una fruta sin echarle azúcar a la fruta porque no estamos consumiendo la verdadera fruta en ese caso, así que esa es la invitación. Y bueno, ya vamos finalizando este programa. Para concluir, bueno, el llamado está a evaluar los alimentos que estamos comprando, que estamos consumiendo. Siempre está la oportunidad de hacer cambio en nuestros hábitos alimentarios, así que siempre vamos a estar aquí tratando de informar, de derribar mitos que muchas veces hay en el tema de la alimentación. Así que felices de haber grabado este programa. No sé si Camila quiere mandar un saludo. Nada, quería más que nada agradecerles por la invitación. Creo que estuvo muy entretenido, muy completo todo. El mundo del etiquetado es un poco complejo, pero cuando uno ya empieza a adentrarse, a leer los ingredientes, cada vez se entiende un poco más. Y la invitación más que nada, ojalá, claro, comer más natural, no abusar ni el exceso de azúcar, ni el exceso de endulzante, sino que ojalá, como bien dices tú, sentir los sabores más naturales de los alimentos, y eso es lo más importante. Y en verdad, muchas gracias por la invitación, lo pasé muy bien. Qué bueno. No sé, chiquillas, María Paz, Amaria, si quieren decir algo. No, muchas gracias a Camila por haber aceptado la invitación. También muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando. Espero que les haya servido mucho este programa. Y nada, despedirnos de todos ustedes. Súper. Entonces nos vemos en una próxima vez en Frecuencia Nutricional.